Mi esposo me usó como esposa provisional mientras esperaba que su ex regresara. La cena de aniversario empezó como cualquier otra cosa que yo había planeado con cuidado excesivo. Reservé el restaurante que a Daniel le gustaba, pedí el vino que siempre decía que era el adecuado para ocasiones especiales e invité a la gente que él quería tener cerca. 12 personas sentadas alrededor de la mesa. Risas, copas levantándose, platos llegando uno tras otro. 3 años de matrimonio. Yo creía que eso significaba algo. Bruno, el mejor amigo de Daniel, se levantó ligeramente de su asiento y alzó la copa. Pensé que iba a decir algo torpe pero inofensivo, como siempre. En cambio, dijo: un brindis por un año más con la temporal. La palabra cayó pesada, como si alguien hubiera apagado el sonido del restaurante. Nadie se rió. Nadie habló. Daniel siguió cortando su bistec con una calma que no entendí en ese momento. Dejé mi copa sobre la mesa con cuidado, sentí el vidrio tocar la madera y miré a Bruno de frente. ¿Cómo me acabas de llamar? Él sonrió, relajado, como si hubiera dicho algo completamente normal. El atemporal. Así es como te llamamos en las noches de póker. Daniel sabe que solo estás aquí mientras Natalia regresa de Japón. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Natalia. La exprometida de Daniel. La mujer que lo había dejado 4 años atrás para irse a trabajar a Tokio. Yo llevaba 3 años casada con él. Daniel, dije, ¿de qué está hablando? Mi esposo levantó la vista por primera vez, pero no me miró a mí. Miró a Bruno. No debiste decir eso aquí. No dijo que fuera mentira. Solo que no era el lugar. Bruno se rió y tomó otro sorbo del vino que yo había elegido con tanto cuidado. Vamos, Daniel. Todos saben que todavía tienes su foto en la oficina. Que usas el reloj que ella te regaló. Que revisas sus redes sociales todas las mañanas antes de siquiera saludar a Valeria. Hizo un gesto hacia mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Su nombre es Valeria, dije. Estamos casados. Le mostré el anillo. Bruno agitó la mano, desinteresado. Eso es solo papeleo. Sentí como algo se me apretaba en el pecho. Daniel se casó contigo porque los padres de Natalia pensaron que ella no volvería, continuó. Creían que él necesitaba seguir adelante. Pero ella regresa el próximo mes, y todos sabemos qué pasa después. Mi hermana Camila empujó su silla hacia atrás. ¿Y qué quieres decir con que ella vuelve? Bruno sacó el celular y lo sostuvo en alto. Ha estado escribiendo al grupo. La transfirieron a la oficina de Dallas. Empieza en 3 semanas. Y Daniel ya le está buscando apartamento. Giré la cabeza hacia mi esposo. ¿Estás ayudando a tu ex a encontrar un apartamento? Daniel se encogió de hombros. Ya no conoce la ciudad. Han pasado 4 años. Solo estoy siendo servicial. Bruno soltó una carcajada. ¿Servicial? Diste el depósito de un lugar a 2 cuadras de tu oficina. El edificio con balcones conectados. Y por pura coincidencia, firmaste el contrato de la unidad de al lado la semana pasada. El silencio alrededor de la mesa se volvió denso. Teresa, mi suegra, habló por primera vez. Daniel nunca dejaría a Valeria por esa mujer. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a Bruno. Su voz sonaba más esperanzada que convencida. Además, añadió Bruno, Daniel tiene $40,000 guardados en una cuenta separada. Dice que es un fondo de emergencia. Sentí que el estómago se me hundía. Pero todos sabemos que es para cuando Natalia regrese, continuó. Ella siempre dijo que quería una segunda propuesta mejor. Un anillo más grande. Algo espectacular. Mostró la pantalla. Vi mensajes. Cortes de diamantes. Engastes. Números. Daniel intentó tomar el teléfono, pero Bruno lo apartó. No te hagas el tímido ahora. Tú me pediste ayuda para planear la propuesta. Te dije que proponerle matrimonio mientras sigues casado era raro, pero... Se volvió hacia mí con una mueca que pretendía ser preocupación. Sin ofender, Valeria. Pero Natalia es su alma gemela. Tú solo estabas ahí cuando él no tenía a nadie. Me levanté. La silla raspó el suelo y varios comensales voltearon al mismo tiempo. Camila se levantó conmigo y me tomó del brazo. Daniel seguía sin mirarme. Su expresión era extraña, como si no supiera si estaba molesto o simplemente fastidiado porque Bruno había arruinado algo que llevaba tiempo planeando. Abrí la boca para decir algo, pero Bruno no había terminado. Ah, y debería saber esto también. Daniel nunca canceló el lugar de su boda con Natalia. Sigue pagando $50 al mes para mantener la fecha. 15 de octubre. La misma de hace 4 años. Daniel habló por fin. Bruno, estás borracho. Cállate. Estoy perfectamente sobrio, respondió.
Lo suficiente como para recordar que me hiciste prometer ayudarte a recuperarla cuando volviera. Dijiste que Valeria era agradable, pero no la indicada. Camila apretó más fuerte mi brazo. Yo apenas podía respirar. Y dijiste que casarte con ella era como comprar algo provisional, siguió Bruno. Lo suficiente por ahora, hasta que pudieras permitirte algo mejor. Lo miré. ¿Qué más dijo sobre nuestro matrimonio? Bruno pareció sorprendido. ¿Quieres detalles? Dijo que eres callada. Natalia era emocionante. Que eres bajita. Natalia tenía altura de modelo. Que tú eres cómoda. Natalia era pasión. Daniel se levantó de golpe. Ya basta. Ah, no, respondió Bruno, poniéndose de pie también. Ya basta de que engañes a esta mujer desde hace 3 años. Dijiste que necesitabas a alguien que te lavara la ropa y te hiciera la comida mientras esperabas. Eso fue suficiente. Tomé mi bolso y empujé la silla hacia atrás. El restaurante entero parecía mirarnos. Camila se movió conmigo, firme, sin decir una palabra. Daniel por fin me miró. Su boca se abrió, pero no salió nada. Me di la vuelta hacia la salida y sentí una mano agarrarme la muñeca. Bruno. No quise molestarte, dijo. Solo pensé que merecía saberlo antes de que ella vuelva. Me zafé de su mano. Lo único honesto que ha pasado en 3 años fue esto, dije, con la voz más alta de lo que pretendía. Decirme lo que todos pensaban de mi matrimonio. Las mesas cercanas quedaron en silencio. Un mesero que venía con los menús de postre se dio la vuelta. Nadie me defendió. Teresa no dijo nada. Daniel seguía sentado, como si estuviera esperando que todo terminara solo. Camila tomó su bolso y el mío. Nos vamos. Caminamos hacia la puerta. Sentía las piernas extrañas, como si no fueran mías. Afuera, el aire frío me golpeó la cara y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Puedes caminar?, me preguntó Camila. Asentí, aunque no estaba segura. Las luces del estacionamiento parecían demasiado brillantes. Todo se sentía irreal, como si le estuviera pasando a otra persona. Me senté en el asiento del pasajero. Mis manos temblaban tanto que fallé al intentar abrocharme el cinturón. Camila arrancó sin preguntar a dónde ir. Miré por la ventana, viendo pasar las luces, pensando una sola cosa que no podía sacarme de la cabeza. Llevaba 3 años casada y todo ese tiempo yo había sido temporal. El trayecto hasta la casa se me hizo interminable. Camila manejaba con una mano firme sobre el volante y la otra, de vez en cuando, descansaba sobre mi rodilla, como si necesitara recordarme que no estaba sola. Yo miraba las luces pasar sin verlas realmente, con una sola idea repitiéndose en mi cabeza. 3 años. 3 años creyendo que tenía un matrimonio real. Cuando entramos a la cochera, me bajé antes de que ella apagara el motor. Caminé directo a la puerta principal y la abrí con manos que todavía me temblaban. La casa estaba igual que siempre. Silenciosa. Ordenada. Como si no supiera que, unas horas antes, todo se había roto. Había salido de ahí pensando en una cena de aniversario. Había vuelto pensando en la palabra temporal. Caminé por la sala y seguí por el pasillo hasta la oficina de Daniel. Casi nunca entraba. Él siempre decía que necesitaba privacidad para llamadas de trabajo. Ahora esa excusa me sonó absurda. Camila se quedó en la puerta mientras yo empezaba a abrir los cajones del escritorio. El primero tenía bolígrafos, notas adhesivas, cosas normales. El segundo estaba lleno de carpetas con nombres de proyectos, informes, presupuestos. Todo parecía aburridamente legítimo. El tercer cajón no se movió cuando tiré de él. Está con llave, dije. Camila miró alrededor y tomó una abrecartas del escritorio. Me la pasó sin decir nada. La cerradura se dio con un chasquido barato que me revolvió el estómago. Dentro había una sola carpeta, gruesa, con una etiqueta escrita con la letra ordenada de Daniel, planes futuros. Antes de abrirla, ya sabía que nada de lo que encontrara me iba a gustar. La primera hoja era un correo impreso de Natalia. Tenía fecha de hacía 18 meses. 18. Ella le hablaba de posibles vacantes en Dallas, de empresas que estaban contratando. Daniel le respondía con recomendaciones, contactos, promesas de dar una buena palabra. Pasé a la siguiente página. Más correos. Ahora hablaban de apartamentos. Zonas, precios, cercanía a la oficina. Él hacía anotaciones al margen, como si estuviera organizando una mudanza compartida. Seguí leyendo y todo empeoró. No solo estaban planeando su regreso. Estaban planeando una vida. Natalia lo llamaba amor en medio de los mensajes. Daniel respondía con chistes internos que yo no entendía, referencias a cosas que habían vivido juntos antes de que yo existiera en su historia. Leían como una pareja normal. Una pareja que no incluía a la esposa. Camila se acercó por detrás y empezó a leer conmigo.
Escuché su respiración cambiar, hacerse más rápida. Esto es, murmuró, sin terminar la frase. Había correos sobre restaurantes que querían probar cuando ella volviera, viajes pendientes, visitas a la casa del lago donde se habían comprometido por primera vez. Discutían si la boda debía ser grande o íntima. Nadie mencionaba que Daniel estaba casado conmigo. Yo no existía en esas conversaciones. Camila sacó otra hoja de la carpeta y se llevó la mano a la boca. Valeria. Eran fotos. 4 anillos de compromiso distintos. Diamantes grandes, montados en engastes distintos. El asunto del correo decía, la segunda ronda tiene que ser perfecta. Natalia le preguntaba cuál creía que se vería mejor en su mano. Daniel respondía con análisis detallados y un presupuesto desglosado. Prometía que la propuesta sería todo lo que ella soñaba. $40,000. El fondo de emergencia. Me dejé caer en la silla del escritorio porque las piernas ya no me sostenían. Camila siguió revisando la carpeta. Encontró recibos de depósitos de un apartamento cerca de la oficina de Daniel. Extractos bancarios con transferencias mensuales a una cuenta que yo no conocía. Un contrato de arrendamiento impreso para 2 unidades en el mismo edificio. Balcones conectados. La firma de Daniel en ambos. Luego, un correo del lugar de la boda agradeciendo los pagos mensuales y confirmando que la fecha del 15 de octubre seguía reservada. El mismo menú. Las mismas flores. 4 años después. Estuvo pagando todo este tiempo, dijo Camila, con la voz tensa. Mientras estaba contigo. Nos quedamos ahí leyendo, una hoja tras otra. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez media hora. Tal vez más. Cada documento confirmaba lo que Bruno había dicho. Esto no era nostalgia ni amistad mal entendida. Era una vida paralela cuidadosamente planificada. Pensé en todas las veces que Daniel llegó tarde. En las mañanas en las que revisaba el teléfono antes de mirarme. En las veces que yo me pregunté si estaba exagerando. Escuchamos la puerta principal abrirse. Ambas nos sobresaltamos. ¿Valeria? La voz de Daniel resonó desde la entrada. Camila me miró. ¿Quieres irte? Negué con la cabeza. Necesitaba escucharlo. Necesitaba verlo mentirme a la cara. Sus pasos se acercaron por el pasillo y se detuvieron en la puerta de la oficina. Nos miró a las dos, luego la carpeta abierta, los papeles desparramados sobre el escritorio. Su rostro se quedó inexpresivo, como si no supiera qué emoción elegir. ¿Algo de lo que dijo Bruno esta noche es mentira? Pregunté. Mi voz sonó plana, distante, como si estuviera preguntando algo sin importancia. Daniel no respondió de inmediato. Entró y se sentó frente a mí, en la silla que solían ocupar sus clientes. Estoy ayudando a Natalia a volver, dijo por fin. Sí, le alquilé un apartamento cerca de la oficina. Pensaba contártelo antes de que llegara. Como si el problema fuera el momento. ¿Cuándo? Preguntó Camila, con una calma que me asustó. ¿Cuándo exactamente planeabas decírselo? Daniel bajó la mirada. Estaba esperando el momento adecuado. Me reí. No pude evitarlo. Una risa rota, aguda, que no sonaba como mía. Camila apoyó la mano en mi hombro, pero no paré. Nuestra cena de aniversario no era el momento adecuado, dije entre risas. Pero que tu amigo me lo gritara borracho frente a todos, sí. Las lágrimas me corrían por la cara. Daniel no levantó la vista del escritorio. Cuando dejé de reír, me limpié la cara con la mano. Nunca quisiste lastimarme, dijo él. Fuiste una buena esposa. Esa frase dolió más que todo lo anterior. ¿Tú una buena esposa mientras planeabas reemplazarme? Pregunté. No supo qué responder. Camila fue directa. Tienes que irte esta noche. Daniel levantó la cabeza. Y esta es mi casa. Camila lo miró, y luego me miró a mí. Yo debía parecer a punto de romperme, porque Daniel dejó de discutir. Se levantó sin decir nada más. Lo escuchamos hacer una maleta arriba. Cajones abriéndose, la puerta del closet deslizándose. Volvió cerca de la medianoche, con una maleta en la mano. Podemos hablar mañana, dijo. Con más calma. No contesté. Salió. La puerta se cerró. El auto arrancó. Silencio. Camila se quedó conmigo. Volvimos a la oficina y revisamos todo. Sacamos fotos. Organizamos documentos. Encontramos un archivo titulado Planificación de Transición. Ahí Daniel describía cómo manejaría el divorcio, cómo minimizar mi parte, cuando presentar la demanda. No éramos un matrimonio. Éramos un proyecto. Cuando el cielo empezó a aclararse, yo me sentía vacía. Como si alguien hubiera arrancado algo de mí y hubiera dejado solo el cascarón. Y aún así, sabía una cosa con certeza. Ya no iba a fingir que no veía lo que siempre estuvo ahí.
No dormí. Me quedé sentada en la cocina con Camila hasta que amaneció, mirando una taza de café que se enfrió sin que la tocara. La casa se sentía distinta, como si ya no me perteneciera, o como si nunca lo hubiera hecho. Todo estaba exactamente donde lo había dejado la noche anterior, pero ahora parecía un escenario armado para alguien más. Apenas salió el sol, llamé a mi jefa. Mi voz sonaba frágil incluso para mí. Necesito tomarme unos días, dije. Tuve una emergencia familiar. Ella no hizo preguntas innecesarias. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Colgué y sentí un alivio breve, seguido de una caída pesada en el pecho. No tenía idea de qué iba a hacer con esos días libres. Una hora después, Ximena me llamó. Dijo que mi jefa había notado que yo estaba mal y le había comentado. Intenté explicarle lo que había pasado, pero terminé llorando sin poder hablar. Ximena no me apuró. Se quedó en silencio hasta que pude respirar de nuevo. Cuando por fin le conté todo, no me interrumpió ni una vez. Al terminar, dijo algo simple. Vente a mi casa. Quédate el tiempo que necesites. Mateo y yo tenemos una habitación libre. No supe qué decir. Asentí, aunque ella no podía verme. Colgué y empecé a empacar. Camila se movía por la casa como si estuviera en una misión. Separaba lo que era mío de lo que Daniel había comprado. Tomaba fotos de todo. Hacía listas. Esa eficiencia me ayudó a no pensar. Saqué mi ropa del closet. Doblé vestidos que había usado para cenas con amigos que sabían que yo era temporal. Empaqué zapatos, libros, joyas. Quité de las paredes las fotos que mis padres me habían regalado. Dejé las de la boda. No tuve fuerzas para tocarlas. Daniel llamó 6 veces esa mañana. Miré el teléfono vibrar con su nombre y no contesté. Después llegó un mensaje. Tenemos que hablar como adultos. Estás exagerando. Se lo mostré a Camila. Ella negó con la cabeza y dijo algo que me hizo sonreír por primera vez desde la noche anterior. Al mediodía, Ximena y Mateo llegaron con su camioneta. Mateo me abrazó sin decir nada y empezó a cargar cajas. Ximena se quedó conmigo, ayudándome a empacar lo que faltaba. ¿Estás segura?, me preguntó en voz baja. Nunca estuve tan segura de nada. Tener gente que ayudaba sin pedirme explicaciones me rompió por dentro. Lloré otra vez mientras Ximena me pasaba pañuelos y seguía doblando ropa. Casi habíamos terminado cuando escuché el auto de Daniel entrar a la cochera. Me quedé congelada con la mano en una caja. Camila se detuvo. Mateo siguió caminando como si nada. Daniel bajó del auto y miró la camioneta llena de mis cosas. Su cara pasó por varias expresiones antes de quedarse en shock. ¿A dónde vas?, preguntó. Cerré la puerta de la camioneta y me giré hacia él. A un lugar donde no soy temporal. Abrió la boca, pero no dijo nada. Miró las cajas otra vez. No puedes irte así. Tenemos que hablar. Mateo regresó por la última caja. Daniel se movió para impedirle el paso. Necesitamos hablar antes de que ella tome decisiones precipitadas. Mateo dejó la caja en el suelo y lo miró fijamente. Quítate de en medio. Daniel dudó un segundo, pero retrocedió. Mateo cargó la caja y la guardó. Camila encendió el motor. Antes de subir, me giré hacia Daniel. ¿Alguna vez me amaste de verdad o solo fui conveniente? Abrió la boca de inmediato, como si fuera a decir que sí. Pero se detuvo. Pensó. Buscó la respuesta correcta. Ese silencio fue suficiente. Valeria, tenemos que irnos, dijo Camila desde el asiento. Subí a la camioneta. No miré atrás. El departamento de Ximena estaba en el último piso de un edificio antiguo. La habitación de huéspedes era grande, con ventanas enormes y paredes de ladrillo. Más grande que la habitación que compartía con Daniel. Ellos desempacaron sin preguntarme nada. Cuando se fueron y cerraron la puerta, me acosté en la cama mirando el techo. Me pregunté quién era yo sin ser la esposa de Daniel. Esa noche, Ximena trajo comida. Apenas comí. Mi primer matrimonio también terminó mal, me dijo sentándose a mi lado. La miré sorprendida. Nunca lo había sabido. Me engañó con mi hermana, dijo, sin dramatismo. Fue hace muchos años. No supe qué decir. No necesitas estar bien ahora, continuó. Solo sobrevivir hoy. Al día siguiente llamé al abogado que Camila había encontrado. El doctor César Carvajal me dio una cita para esa misma semana. Colgué y sentí que algo se acomodaba, apenas un poco, dentro de mí. No sabía cómo iba a terminar todo esto. Pero por primera vez desde la cena de aniversario, tenía claro algo, ya no iba a quedarme donde no me elegían. No dormí casi nada las noches siguientes. Me quedaba mirando el techo del cuarto de huéspedes de Ximena, escuchando ruidos que no conocía,
intentando convencerme de que estaba a salvo, de que ya había salido de ahí. Durante el día funcionaba en automático. Sonreía cuando debía, asentía cuando alguien hablaba, pero por dentro todo seguía desordenado. Lo primero que hice fue revisar mis finanzas. Nunca me había detenido a mirarlas con atención real. Daniel y yo teníamos una cuenta conjunta para gastos y otra de ahorros. Siempre asumí que eso era lo normal, que no había nada que cuestionar. Abrí la banca en línea y sentí un nudo en el estómago al ver los números. Su sueldo era casi el doble del mío. Siempre lo había sido. Entré a mis cuentas personales, las que tenía antes de casarme. Había algo de dinero, pero no lo suficiente como para sentirme tranquila. Me sentí ingenua. No por confiar en él, sino por no haberme protegido a mí. Camila vino esa mañana y se sentó conmigo en la mesa de la cocina de Ximena. Calculamos, con calma, cuánto había aportado yo a los ahorros durante los 3 años de matrimonio. Hicimos números 2 veces, para estar seguras. Luego fuimos a un banco distinto al nuestro y abrí una cuenta solo a mi nombre. Transferí mi parte de los ahorros. El dinero pasó de una cuenta a otra en minutos. Fue tan rápido que me dio rabia. 3 años de vida compartida reducidos a una transacción silenciosa. Daniel llamó esa misma tarde. Contesté solo una vez. «Sacaste dinero de la cuenta», dijo, sin saludar. «Eso es robo». «Tomé lo que aporté», respondí. «Nada más». Ese dinero era para nuestro futuro. La frase me sonó absurda. Colgué sin discutir. Lo bloqueé. Sentí una mezcla de culpa y alivio, como si acabara de cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Esa semana me reuní con el doctor César Carvajal. Entré a su oficina con una carpeta llena de papeles que todavía me dolía tocar. Correos, contratos, estados de cuenta, el documento donde Daniel había planeado mi salida como si fuera una estrategia de negocios. El abogado revisó todo con calma, sin gestos de sorpresa exagerada. Me explicó el proceso con palabras claras. No habló de castigos ni de venganzas. Habló de cerrar ciclos, de protegerme, de salir de ahí con lo necesario para empezar de nuevo. Me dijo que tenía una posición sólida, pero que también podía optar por un corte limpio si eso era lo que necesitaba. Firmé el contrato con manos temblorosas. Cuando salí del edificio, me quedé unos minutos sentada en el auto sin arrancar. Tener un plan no me hacía sentir bien todavía, pero al menos me hacía sentir menos perdida. Por primera vez desde la cena de aniversario, entendí algo con claridad incómoda. Ya no estaba esperando a que Daniel decidiera nada. A partir de ese momento, lo que pasara iba a ser una consecuencia de mis propias decisiones. Quedarme en casa de Ximena era un alivio, pero también un recordatorio constante de que estaba de paso. Dormía en una habitación que no era mía, rodeada de cajas cerradas, con la sensación de estar viviendo entre paréntesis. A los pocos días supe que necesitaba un espacio propio, aunque no tuviera idea de cómo debía verse. Camila consiguió el contacto de una agente inmobiliaria, Josefina Navarro, y quedamos de vernos un sábado por la mañana. Me mostró varios departamentos en zonas que nunca había considerado. Eran más pequeños, más viejos y claramente pensados para una sola persona. Al principio todo me pareció insuficiente, no porque realmente lo fuera, sino porque estaba comparándolo con una vida que ya no existía. En cada lugar, Josefina me hacía la misma pregunta, que era importante para mí. Y yo no sabía qué responder. Durante 3 años, las decisiones de vivienda habían girado alrededor de la comodidad de Daniel, de la cercanía a su trabajo, de lo que a él le parecía adecuado. Ahora, pensar solo en mí me dejaba en blanco. Después de ver varios lugares que se mezclaron en mi memoria, estaba agotada y lista para rendirme. Entonces Josefina me dijo que tenía uno más. El edificio era antiguo, con paredes de ladrillo y una escalera estrecha que crujía al subir. El departamento tenía pisos de madera gastados y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. La cocina era pequeña, el baño viejo, pero el espacio se sentía tranquilo. Me quedé de pie en la sala vacía, mirando la calle desde la ventana, y algo se acomodó dentro de mí. No era perfecto, pero se sentía posible. Le dije que lo quería. Firmé el contrato esa misma tarde, con la mano temblándome en cada página. Cuando terminé, sentí miedo y alivio al mismo tiempo. No había marcha atrás. La mudanza fue rápida y desordenada. Compré lo básico, una cama, un sofá sencillo, una mesa pequeña. Ximena, Camila y Mateo me ayudaron a armar todo. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la posición del sofá, me obligaba a detenerme y pensar que me gustaba de verdad. Me di cuenta de lo poco acostumbrada que estaba a elegir. Las primeras noches fueron las más difíciles. El silencio era distinto al de la casa que compartía con Daniel. No había pasos ajenos ni ruidos familiares. A veces me sentía libre. Otras, profundamente sola. Me acostaba con el celular cerca, aunque ya no esperaba ningún mensaje.
Una tarde, Daniel apareció sin avisar en el edificio donde vivía Ximena, buscando hablar conmigo. No estaba ahí, pero Mateo me llamó para contarme. Dijo que Daniel estaba alterado, insistiendo en que yo estaba exagerando y que necesitábamos hablar como adultos. Le agradecí por no darle mi dirección. Colgué y me senté en el suelo de mi nuevo departamento, rodeada de cajas aún sin abrir. Por primera vez, sentí miedo de verdad, no por Daniel, sino por la magnitud del cambio. Todo lo que había sido estable se había ido, y ahora cada paso dependía solo de mí. Aún así, esa noche, mientras armaba la cama y colocaba las sábanas limpias, entendí algo pequeño pero importante. Estaba construyendo un espacio donde nadie me veía como un reemplazo. Todavía no sabía quién iba a ser a partir de ahora, pero ese lugar, imperfecto y silencioso, ya empezaba a sentirse mío. Empezar terapia no fue una decisión impulsiva. La postergué varios días, diciéndome que podía manejarlo sola, que ya había pasado lo peor. No era verdad. Las noches seguían siendo largas, y durante el día cualquier cosa mínima podía desarmarme sin previo aviso. La primera vez que entré al consultorio de la doctora Elena Suárez me quedé sentada unos minutos en el auto, respirando hondo, preguntándome en qué momento mi vida había llegado a necesitar ayuda profesional para seguir funcionando. Cuando por fin entré, me recibió con una voz tranquila que no intentó animarme ni arreglar nada. Me pidió que le contara qué me había llevado hasta ahí. Empecé por la cena de aniversario, por la palabra que Bruno había usado sin pestañear, por la forma en que Daniel había seguido cortando su bistec como si no pasara nada. A la mitad, ya estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Elena no me interrumpió. Solo me alcanzó una caja de pañuelos y esperó. Cuando pude continuar, le hablé de la oficina, de los correos, de los contratos, del plan detallado para sacarme de la vida de Daniel como si fuera un trámite. Ella escuchó todo sin expresión de sorpresa, y al final dijo algo que me desarmó. Eso que viviste no fue solo una infidelidad. Fue una traición sostenida en el tiempo. Escuchar eso en voz alta me hizo llorar otra vez, pero de una forma distinta. Como si alguien finalmente estuviera poniendo nombre a lo que me había pasado. En las sesiones siguientes, Elena me hizo preguntas que nunca me había hecho. No sobre Daniel, sino sobre mí. ¿Qué me gustaba antes de conocerlo? ¿Qué cosas había dejado de hacer sin darme cuenta? Muchas veces no supe qué responder. Me quedaba en silencio, buscando recuerdos que parecían pertenecer a otra persona. También me sugirió asistir a un grupo de apoyo para personas que estaban pasando por divorcios difíciles. La idea me incomodaba, pero fui. Me senté en una sala sencilla, con sillas en círculo y café tibio, escuchando historias ajenas que se parecían demasiado a la mía en lo esencial. Personas que habían confiado, que habían sido reemplazadas, que habían tenido que empezar de nuevo cuando no lo esperaban. No me sentí mejor de inmediato, pero sí menos sola. Algunos días salía de terapia sintiéndome liviana, como si hubiera soltado algo. Otros días me iba peor de lo que había llegado, removida y cansada. Elena me explicó que no había una línea recta, que sanar no era avanzar siempre hacia adelante. Empecé a aceptar que podía sentirme fuerte una mañana y completamente perdida esa misma noche, y que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Dejé de exigirme coherencia emocional. Todavía pensaba en Daniel más de lo que quería admitir, pero ya no lo hacía con la misma confusión. Poco a poco, la pregunta dejó de ser por qué no fui suficiente y empezó a transformarse en algo distinto. ¿Por qué me conformé con tan poco? No tenía la respuesta todavía, pero por primera vez sentía que estaba dispuesta a encontrarla, incluso si el proceso dolía. Me enteré de que Natalia ya estaba en la ciudad de la manera más absurda posible. Estaba en el supermercado, comparando precios sin realmente prestar atención, cuando escuché mi nombre. Era Hugo, un compañero de la oficina de Daniel. Nos habíamos visto un par de veces en eventos de trabajo, nada más. Sonrió con incomodidad, intercambiamos un par de frases triviales, y entonces lo dijo, como si estuviera comentando algo sin importancia. Me alegra que Natalia ya se haya instalado en Dallas. Por fin está de vuelta. Sentí como el cuerpo se me quedaba rígido. Lo miré sin decir nada, y en ese segundo él entendió que yo no sabía. Su cara cambió de inmediato. «Oh, lo siento», dijo. Pensé que estaba saltando. Le dije que no pasaba nada, aunque sí pasaba. Se fue rápido, dejando el carrito atravesado en el pasillo. Yo me quedé ahí, con una bolsa de manzanas en la mano, tratando de respirar con normalidad. No pude. Todo se me cerró de golpe. El aire no entraba. El ruido del supermercado se volvió demasiado fuerte, demasiado cercano. Dejé las bolsas en el suelo y caminé como pude hasta el estacionamiento. Me apoyé contra la puerta del auto y me dejé caer, sentándome en el asfalto caliente sin importarme nada. Saqué el teléfono con las manos temblando y llamé a Ximena. Tardó unos segundos en contestar, pero cuando lo hizo, no me apuró. Me habló despacio. Me pidió que contara las respiraciones, que apoyara los pies en el suelo, que mirara algo concreto a mi alrededor. Me quedé en la llamada casi 20 minutos hasta que el mundo volvió a sentirse manejable.
Esa noche no hice nada más que sentarme en el sillón de mi departamento y mirar la pared. Saber que Natalia estaba ahí, viviendo la vida que Daniel había planeado para ella, removió algo que yo creía haber aceptado. No era celos. Era la confirmación de que todo había sido real, de que no había exagerado nada. Al día siguiente, llegué a terapia y apenas me senté empecé a llorar. Le conté a la doctora Suárez lo del supermercado, lo de Natalia ya instalada en el departamento que Daniel le había conseguido. Me escuchó con atención y luego dijo algo que me quedó resonando todo el día. Todavía te estás midiendo a través de las decisiones de Daniel. Y eso es normal. Pero no es donde te quieres quedar. Me pidió que escribiera 2 listas para la próxima sesión. Una con cosas que me gustaban antes de conocer a Daniel. Otra con cosas que quisiera probar ahora, aunque no supiera si me iban a gustar. Me quedé mirando la hoja en blanco durante varios minutos esa noche antes de poder escribir algo. 2 días después, Daniel apareció en la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla y lo vi distinto. Más delgado. Desordenado. Con ojeras profundas. Dudé varios segundos antes de abrir. Cuando lo hice, dejé la puerta entreabierta y me quedé apoyada en el marco. ¿Podemos hablar?, preguntó. Aquí, respondí. No vas a entrar. Asintió, como si no tuviera fuerzas para discutir. Miró el interior del departamento, mis muebles nuevos, las fotos que había colgado. Algo pasó por su cara, algo parecido a desconcierto. Empezó a hablar de Natalia. De cómo volver no había sido lo que esperaba. De cómo ella estaba distante, ocupada, saliendo con otras personas. Dijo que tal vez él se había equivocado. Sentí un frío seco recorrerme el cuerpo. ¿Estás aquí porque me quieres a mí?, le pregunté, o porque ella no te quiso como esperabas. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Ese silencio me dio la respuesta antes de que dijera nada. No soy tu plan alterno, dije. No voy a esperarte mientras decides a quién eliges. Intentó acercarse, tocarme la mano. Me aparté. Vete. Se quedó ahí unos segundos más, mirándome como si aún pensara que podía convencerme. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Cerré la puerta, puse el seguro y me apoyé en ella hasta escuchar el ascensor. Esa noche lloré como no lo hacía desde la cena de aniversario. Pero era distinto. No lloraba por perder a Daniel. Lloraba por los años en los que acepté ser invisible. Por la versión de mí que creyó que aguantar era lo mismo que amar. Cuando me calmé, me di cuenta de algo pequeño pero firme. Verlo así, perdido y sin respuestas, no me dio satisfacción ni pena. Solo confirmó que irme había sido lo correcto, aunque doliera admitirlo. La mediación se llevó a cabo en una oficina gris, con paredes neutras y sillas incómodas que parecían diseñadas para que nadie quisiera quedarse más tiempo del necesario. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. Me senté con la espalda recta y las manos entrelazadas, tratando de mantener la calma. Daniel llegó después, acompañado de su abogada. No me miró. Se sentó frente a mí y fijó la vista en la mesa. Yo estaba con el doctor Carvajal, que abrió su maletín con la misma calma con la que había manejado todo desde el principio. La abogada de Daniel habló primero. Dijo que, dado que Daniel había aportado la mayor parte de los ingresos durante el matrimonio, yo no debía esperar demasiado. Usó un tono correcto, casi amable, como si me estuviera haciendo un favor al decirlo. El doctor Carvajal no la interrumpió. Esperó a que terminara, y entonces empezó a sacar documentos. Uno por uno. Estados de cuenta de la cuenta secreta. Correos electrónicos entre Daniel y Natalia. Los contratos de arrendamiento de los apartamentos con los balcones conectados. Los comprobantes de los pagos mensuales al lugar de la boda durante 4 años. La sala se quedó en silencio. La abogada de Daniel tomó los papeles y los leyó con atención real por primera vez. Su postura cambió. Pidió un receso para hablar con su cliente en privado. Salieron de la sala sin decir una palabra. El doctor Carvajal me sirvió un vaso de agua y me dijo en voz baja que esto estaba yendo mejor de lo esperado. Yo asentí, aunque por dentro todo seguía tenso. Cuando regresaron, Daniel se veía pálido. Su abogada habló de llegar a un acuerdo razonable para ambas partes. El cambio de discurso fue evidente. Pasamos horas revisando números, cuentas, aportes. Al final, acepté un acuerdo que me dejaba con una parte justa de los ahorros, mi auto y una fracción de la cuenta de retiro de Daniel. No era todo lo que podía exigir, pero era suficiente. Lo más importante era terminar. Daniel firmó los documentos sin levantar la vista. Yo firmé los míos con una mano firme que no sabía que tenía. Cuando todo terminó, nos levantamos sin despedirnos. No hubo palabras finales ni promesas vacías. Salí de esa oficina sintiéndome cansada, pero liviana, como si me hubiera quitado un peso que llevaba demasiado tiempo encima. De camino a casa, pensé en cómo había llegado hasta ahí. No por una discusión,
ni por una traición puntual, sino por años de silencios y decisiones tomadas a mis espaldas. La mediación no fue una victoria ni una derrota. Fue un cierre necesario. Esa noche, en mi departamento, me senté en el suelo con la espalda apoyada contra el sofá y respiré hondo. El matrimonio había terminado en los papeles, aunque emocionalmente todavía quedara trabajo por hacer. Pero ya no estaba atrapada esperando a que alguien eligiera por mí. Los papeles del divorcio llegaron por correo una mañana cualquiera. El sobre era delgado, sin dramatismo, como si no contuviera el final oficial de algo que había definido mi vida durante años. Lo dejé sobre la mesa varias horas antes de abrirlo. Cuando por fin lo hice, leí cada página con calma. Ya no estaba casada con Daniel. Legalmente, formalmente, definitivamente. No sentí alivio inmediato. Tampoco tristeza. Fue más bien una sensación neutra, como cuando algo que llevaba tiempo roto por fin deja de hacer ruido. Esa noche salí a cenar con Camila, Ximena y Mateo. No para celebrar una victoria ni para llorar una pérdida, sino para marcar un punto final. Elegimos un restaurante sencillo. Pedí lo que realmente quería comer sin pensar si alguien lo aprobaría. Brindamos por mí, sin apellidos, sin roles, sin etiquetas. Por Valeria, dijo Camila, que no es temporal ni reemplazo de nadie. Sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque esa frase, por primera vez, me sonó verdadera. Con el paso de las semanas, mi departamento empezó a sentirse realmente mío. Dejé las cosas donde quería. Comí cereal para la cena algunos días. Me quedé despierta hasta tarde leyendo. Compré cojines que no combinaban con nada. Nadie opinaba. Nadie corregía. En terapia, la doctora Suárez me preguntó qué quería hacer ahora con mi tiempo. No supe responder de inmediato, pero ya no sentí pánico ante la pregunta. Empecé a recordar cosas que había dejado atrás sin darme cuenta. La fotografía. Caminar sin rumbo. Estar sola sin sentir culpa. Me inscribí en un curso nocturno sin pedir permiso ni justificar el gasto. La primera clase me senté en medio del aula, rodeada de personas que no sabían nada de mi historia. Nadie me miraba como la esposa de alguien. Solo era otra persona aprendiendo algo nuevo. Una tarde, revisando las fotos que había tomado para una tarea, pensé en la cena de aniversario. En Bruno levantando la copa. En Daniel cortando su bistec. En la palabra que lo cambió todo. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar antes. Si eso no hubiera pasado, quizá yo seguiría ahí, esperando sin saberlo. No fue justo. No fue amable. Pero fue la verdad. Ahora estaba construyendo una vida donde no tenía que competir con nadie, donde no era una espera ni un plan intermedio. No sabía si algún día volvería a confiar lo suficiente para amar a alguien de nuevo, y por primera vez eso no me preocupaba. No necesitaba ser elegida por nadie más. Yo ya me había elegido. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.